trabajo en clase número 4. El primer problema nos indica que debemos integrar una constante. Nuestra constante es el 4. Y la fórmula para poder integrar una constante la tenemos de este lado. Y nos dice que de integrar una constante es igual a la constante multiplicado por la variable que estamos utilizando es x, más nuestra constante de integración que nunca debemos olvidar. Entonces vamos a proceder a resolverlo. Nos dice que para integrar esto es igual a nuestra constante, que viene siendo el 4, constante, multiplicado por la variable que estamos utilizando, la variable x, más nuestra constante de integración. Y así procedemos a resolver el problema número 1. Ahora vamos a resolver el problema número 2 de nuestro trabajo en clase número 4. Vamos a analizar el problema. En este caso nos pide integrar una resta de términos. Para poder integrar una resta o suma de términos debemos separar esos términos e integrarlos por separado, de esta forma. El de x se reparte a cada uno de los términos para poder integrarlos. Y ahora sí procedemos a aplicar las fórmulas. Para resolver la integral de nuestro primer término, nos indica que es una variable elevada a un exponente. Sin embargo, este exponente no lo notamos, es un 1, pero no es necesario colocarlo, se entiende que existe un 1 ahí como exponente. Entonces la fórmula para resolver nos indica que debe ser esa variable, que en este caso está representada con la u, aquí es nuestra x, elevado a su exponente. El exponente viene siendo la n representada acá. Entonces, elevado a su exponente, en este caso el exponente es el 1, más 1, entre 1 que es la n, más 1. Y aquí se coloca el 2, no es necesario quitarlo, simplemente se pasa directo. Para poder resolver la siguiente integral, el segundo término, es una constante, así que se aplica la fórmula para resolver la integral de una constante. Para poder realizar esta integración nos dice la fórmula que es nuestra constante, c, en este caso es nuestro 4, multiplicado por la variable que estamos utilizando es x. Ahora, antes de agregarle la constante de integración, pues debemos realizar las siguientes operaciones porque aún no se ha terminado. Aquí nos indica que es 2x elevado a 1 más 1, viene siendo 2, entre 1 más 1, que viene siendo 2. Esto se pasa igual, unos 4x. Sin embargo, esto se puede simplificar de tal forma pues que se elimina, 2 entre 2 es 1, un entero, así que simplemente nos queda el x elevado a la 2, x al cuadrado. Aquí se entiende que hay un 1 aunque no se coloque, que es el 1 resultante de esta división, menos el 4x, que sigue siendo igual, más nuestra constante de integración, que nunca debemos de olvidar colocarla cuando ya esté hecho todas las operaciones. Y así se resuelve nuestro problema número 2. Ahora vamos a resolver el problema número 3. Como podemos analizarlo, nos pide integrar una suma de términos, como en el anterior. Para poder integrar una suma de términos, primero debemos separar estos términos e integrarlos por separado, de esta forma. Como sabemos, el de x se reparte a cada uno de los términos, es una suma. Ahora sí vamos a proceder a aplicar las fórmulas correspondientes. Podemos observar aquí que tenemos una variable elevado a un exponente. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta, que nos indica que la u, que representa nuestra x, es la variable elevado a la n, que es nuestro exponente. Vamos a aplicar la fórmula. Esto es igual a la u, que es nuestra x, la variable, elevado a la n, que es el exponente, que en este caso es un 2, más 1, que nos indica la fórmula. Ahora entre n, que es el 2, el exponente, más 1. Y aquí no debemos confundirnos, aunque el 2 esté en una raíz cuadrada, esto sigue siendo una constante. Por lo tanto, para poder integrar una constante, aplicamos esta fórmula que nos indica que es igual a la constante, es decir, nuestra raíz de 2, multiplicado por la variable que es la x, es la variable que estamos utilizando. Ahora vamos a resolver primero las operaciones. Esto es igual a x 2 más 1, recordemos que aquí hay un 3, así que simplemente se pasa directo. 2 más 1, pues es nuestro 3, entre 2 más 1, que es 3. Esto se pasa igual. Aquí podemos simplificar. 3 y 3 se eliminan, nos queda 1, 3 entre 3 es un entero. Por lo
tanto solo nos queda la x al cubo. Se toma aquí como si hubiera un número imaginario, no se le coloca, pero está presente, que es el resultado de 3 entre 3, más la raíz de 2 x, esto queda igual, más nuestra constante de integración c, que nunca debemos olvidar. Y así se resuelve el problema número 3. Ahora vamos a resolver el problema número 4. Si lo analizamos, nos damos cuenta que es el similar al problema anterior, que nos pide integrar una suma, en este caso una suma de términos. Para poder integrar una suma de términos, vamos a separar esos términos e integrarlos por separado, de esta forma. Recordemos que el de x se reparte a cada término para poder integrarlos. Ahora vamos a aplicarles la fórmula a cada uno de ellos. El primero nos dice que es una variable x elevada a un exponente. Por lo tanto, la fórmula que le vamos a aplicar es esta, que nos dice que una u elevado a la n, es decir, una variable que representa la u elevado a un exponente que viene siendo la n. Entonces la n es nuestro 4 y la variable es la x. Para integrarlo nos dice que es igual a, el 5 se pasa porque es una constante, pasa directo. La variable elevado a su exponente, en este caso la n que viene siendo nuestro 4, más 1 entre la n que viene siendo nuestro 4 más 1. Esto más es una suma de términos. El pi sabemos que tiene un valor de 3.1416, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es una constante. Y aquí nos dice que para poder integrar una constante, esto es igual a la constante, que viene siendo el pi, multiplicado por una variable, que es la x, es la variable que estamos utilizando. Ahora vamos a resolver las operaciones. En este caso, 5x elevado a 4 más 1, viene siendo 5, entre 4 más 1, que son 5, más, esto se queda igual, no hay ninguna operación por resolver. Antes de agregarle la constante de integración para terminar el problema, nos damos cuenta que podemos simplificar. 5 entre 5 pues nos da un entero, y por lo tanto el resultado es 1, pero el 1 no se coloca, se establece que ya existe ahí sin tenerlo presente, sin tenerlo escrito. Simplemente dejamos la x elevado a la 5 más pi por x más nuestra constante de integración, que nunca debemos olvidar. Y así se resuelve nuestro problema número 4. Ahora vamos a resolver el problema número 5 de nuestro trabajo en clase número 4. Vamos a analizar el problema y nos indica que debemos integrar una variable, que en este caso es nuestra x, elevado a un exponente. La única diferencia ahora es que nuestro exponente es fraccionario, pero se aplica de la misma forma la fórmula que tenemos aquí, que nos indica que la u pues viene siendo nuestra x, nuestra variable, y la n ahora viene siendo el 2/3, que es el exponente. Vamos a aplicar la fórmula que nos indica que es igual a nuestra variable, en este caso x, elevado a la n aquí viene siendo nuestro 2/3, elevado a la n, nuestro 2/3, más 1, pero para poder sumar más fácilmente los fraccionarios, debemos convertir ese entero a un fraccionario con el mismo denominador que el 2/3. En este caso pues nos quedaría mejor 3/3. 3 entre 3 pues nos da un entero ya y tienen el mismo denominador para poder sumarlos directamente. Entre nuestra n, que quedamos que era el exponente 2/3, más 1, que quedamos que era mejor pasarlo a fraccionario para poder sumarlo directamente teniendo el mismo denominador, 3/3. Vamos a proceder a realizar las operaciones. Esto es igual a nuestra variable x elevado a 2/3 más 3/3, ya solo se pasa con el mismo denominador y se suman los numeradores. 3 más 2 son 5, entre el 5/3, porque también aquí tenemos 2/3 más 3/3, se pasa el mismo denominador y son 3 más 2, se suman los numeradores directamente, nos dan el 5. Aquí la clave que tenemos es que podemos invertir los términos, es decir, el 3 quedaría como numerador y el 5 como denominador. ¿Por qué? Aquí tenemos un entero, ¿verdad? Para convertirlo en fraccionario, pues queda así, 1 entre 1. Y se está dividiendo entre 5/3. Ahora, aplicamos la ley del sándwich, o la ley de medios y por medios y extremos por extremos. Esto es igual a 5 por 1 son 5, es nuestro denominador, y 3 por 1 son 3, que es nuestro numerador. Si nos damos cuenta, el 3 nos queda como numerador, es decir, se invierte, se pasa para arriba, y el 5 nos queda como el denominador, que aquí está como numerador, pues lo bajamos. Entonces,
nuestro resultado de dividir en un entero que hay aquí entre 5 tercios simplemente es voltear o invertir los números. En este caso el 3 nos quedaría arriba, como nos indica aquí, de x a la 5 tercios entre el 5, que en este caso aquí es numerador, queda como denominador acá. Sin embargo, aquí no termina. Aquí lo que vamos a hacer ahora es convertir esto a una raíz. ¿Por qué? Porque siempre es mejor convertirlos al final a raíz que dejarlos en fraccionario. Entonces nos quedaría nuestro 3 quintos raíz. Es una raíz cúbica en este caso de x elevado al 5 entre el 5, como dijimos, 3 quintos más nuestra constante de integración. Igual si lo dejan de esta forma también es correcto, nada más aquí le agregarían la constante de integración, pero siempre es mejor convertirlo a fraccionario. Recordemos que el numerador se va a quedar como el exponente de la variable y el denominador va a indicar qué tipo de raíz es. Y así es como resolvemos nuestro problema número 5. Ahora vamos a resolver nuestro problema número 6. El problema número 6 nos indica que debemos integrar una variable elevada a un exponente. Es similar al problema anterior, la única diferencia ahora es que nuestro exponente fraccionario es negativo, pero la fórmula se aplica de la misma manera. La fórmula es una variable que acá se representa con la letra u, viene siendo nuestra x elevado a un exponente que se representa con la letra n, y acá viene siendo nuestro menos 3 cuartos, la letra n. Nos indica que la integración de esto es igual a la variable que viene siendo nuestra x elevado a la n, que viene siendo nuestro menos 3 cuartos, más 1. Sin embargo, aquí, como es un entero más 1, para que se nos haga más fácil hacer la suma o la resta en este caso, pues debemos considerar que el 1 se debe tomar como fraccionario, es decir, se debe convertir a una fracción que tenga el mismo denominador. Es decir, nuestro 1 nos va a quedar como 4 cuartos. 4 entre 4 pues nos da un entero, y de esta forma tienen el mismo denominador para que se nos haga más fácil hacer la operación. Todo esto entre nuestra n, que viene siendo nuestro exponente menos 3 cuartos, más un entero que viene siendo el 4 cuartos, para que tengan el mismo denominador, como había dicho. Ahora vamos a resolver la operación de esto. Esto es igual a nuestra variable elevado a la menos 3 cuartos más 4 cuartos. En este caso, como dije, ya solo se pasa el denominador igual, tiene el mismo denominador, y se hace la operación de los numeradores. 4 menos 3, pues nos queda por lógica 1. Todo esto entre menos 3 cuartos más 4 cuartos, lo mismo, nos queda un cuarto. Ya les había explicado en el problema anterior que no era necesario hacer la ley del sándwich aquí. Sin embargo, se los voy a volver a explicar. Lo único que tienen que hacer pues, es invertir los números. El 4 nos quedaría como numerador, el 1 se quedaría como denominador. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 entero, hay un entero. Por lo tanto, vamos a convertirlo a fraccionario. 1 entre 1, de esta forma ya tenemos una fracción entre un cuarto. Se aplica la ley de medios por medios, extremos por extremos, y nos da igual a medios por medios, se queda como denominador 1 por 1, y los extremos se quedan como numeradores, 4 por 1 son 4. Vemos que aquí se invierte, el 4 se pasa como numerador y el 1 se queda como denominador. De tal forma que esto es igual a 4, que damos por x a la 1 cuarto entre el 1, pero no es necesario colocar el 1, no importa realmente, simplemente nos queda de esta forma. Sin embargo, ya les había explicado también que siempre es mejor dejar a la variable de elevado fraccionario como raíz, y vamos a convertir esto a raíz para terminar nuestro problema. Se pasa la constante igual, la raíz de x, el 1 representa el exponente al que está elevado el x, la x, sin embargo no es necesario colocarlo, aquí solo se lo estoy poniendo para que lo puedan observar. Sin embargo, si no estuviera, pues indicaría por lógica que aquí hay un 1 presente. Y el 4 representa el tipo de raíz, que en este caso pues viene siendo entonces una raíz cuarta. Y por último le agregamos nuestra constante de integración c. Y así se resuelve el problema número 6. Ahora vamos a resolver el problema número 7, que nos indica que debemos integrar una suma de 3 términos. En este caso, pues como habíamos dicho, debemos integrar cada uno de los términos por separado. El primer término, para poder integrarlo, debemos identificar qué fórmula vamos a utilizar. En este caso nos indica que es una variable elevada a un exponente. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. En este caso nuestra n, que es el exponente, es un 2,
y nuestra variable viene siendo la x. Nos indica que la integración de esto es igual a, el 6 se pasa igual, es una constante, por nuestra variable elevado a la n, que viene siendo pues nuestro exponente 2 más 1, como indica la fórmula, entre 2 más 1, n más 1, más el segundo término, se pasa a la constante. Identificamos que es lo mismo, es una variable elevada a un exponente. Ya les había explicado que aquí existe un 1, aunque no se coloque, aunque no esté presente de forma gráfica. Por lo tanto, nuestro exponente, nuestra n, en la fórmula va a ser el 1 y la variable sigue siendo la x. Por lo tanto, para realizar la integración de esto, 6 se pasa x elevado a la n, que es el 1, más 1, entre la n, que es nuestro 1, más 1. Y finalmente tenemos la integración de una constante. Nos indica que para integrar esto es igual a, es una suma, la constante, que es el 1, por la variable que estamos utilizando, que es la x. Sin embargo, no es necesario colocar el 1, ya les había explicado, y por lo tanto se toma en cuenta como si ya existiera, como si ya estuviera marcado ahí, al igual que el exponente. Vamos a realizar las operaciones. Esto es igual a 6x, 2 más 1 son 3, entre 2 más 1 son 3, más 6x, 1 más 1 son 2, y el 1 más 1 son 2. Y esto se queda igual. Antes de terminar nuestro problema, vamos a verificar si podemos simplificar. 6 entre 3, le podemos sacar aquí tercia, es decir, lo dividimos entre 3. En este caso sí podemos simplificar, es el 2, le sacamos tercia y es un 1. Entonces 6 entre 3, pues sabemos que nos da un 2. X a la 3, esto no cambia. ¿Podemos simplificar? Sí podemos simplificar. 6 entre 2 pues nos da el 3, nos da un entero. O simplemente, como decimos, le sacamos media. 6 entre 2 son 3, 2 entre 2 sigue siendo 1, simplemente nos queda el 3. X a la 3. Esto no cambia, más X, no se puede simplificar, así se queda, más nuestra constante de integración. Y así se... Pasemos a nuestro problema número 8, el cual consta de varios términos que iremos integrando con la fórmula que hemos utilizado. Entonces sería 3x, 2 más 1, estamos aplicando nuestra fórmula de n más 1, sería igual a 3 sobre 3, más, hacemos lo mismo, 10x, aquí tenemos un 1 imaginario, en este caso sería 1 más 1 igual a 2, 10x cuadrada sobre 2, menos aquí solo vamos a agregar la x para integrarlo, 7x. Como podemos ver aquí, 3 entre 3 se elimina y 10 entre 2 es igual a 5. Vamos a simplificar, quedaría x cúbica más 5x cuadrada menos 7x, sin olvidar nuestra constante de integración, y esta sería la respuesta a nuestro problema. Nuestra siguiente integral es muy semejante a la anterior, la resolveremos igual con la misma fórmula, sería 18x, 8 más 1, ya que es nuestra n, sería igual a 9 sobre 9 menos 25x, 4 más 1 es igual a 5 sobre 5, más 3x, 2 más 1 es igual a 3 sobre 3. Ahora que ya tenemos cada término integrado, vamos a simplificarlo, como podemos ver aquí. 18 entre 9 es igual a 2x a la 9 menos 25 entre 5 es igual a 5x quinta, más 3 entre 3 es 1, no se pone, x cúbica, sin olvidar nuestra constante de integración. Y esto sería el resultado. Para integrar nuestro siguiente problema, antes tenemos que resolver el problema que tenemos aquí, es que tenemos que multiplicar, ya que tenemos una variable aquí, vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cuando se multiplican dos variables, los exponentes, en este caso sería el 2 y el 7, se suman. 2 más 7 es 9, igual para el siguiente término y para este. 4 más 2 es 6,
Y aquí no tenemos ninguna variable, en este caso nada más pasa directo. Ahora ya tenemos lista nuestra integral para poder aplicar nuestra fórmula. Como sabemos, vamos a cada exponente sumarle 1 para así poder integrarla. Y lo vamos a hacer también abajo de cada término. 20x, 9 más 1, 10 sobre 10. O sea, hacemos lo mismo abajo, menos 7x, igual al exponente le sumamos un 1, que el exponente viene siendo en este caso nuestra n. 6 más 1, 7, entre 7. Ahora vamos con el siguiente, 6x, nuestra n es el 2, más 1, 3. Sobre 3. Podemos darnos cuenta de que podemos simplificar en cada término. 20 entre 10 es igual a 2x a la 10. Hacemos lo mismo con el otro. 7 entre 7 queda 1, pero no es correcto poner el 1 aquí. Simplemente ponemos nuestra x a la 7 potencia más 6 entre 3 es igual a 2x cúbica más nuestra constante de integración. Y este sería nuestro resultado del ejercicio número 10. Pasemos a nuestra siguiente integral. Como podemos ver, aquí no podemos aplicar directamente nuestra fórmula y la tenemos que acomodar. Para hacer eso vamos a pasar nuestra variable x a la 5 para arriba con el signo contrario. Menos 5 y haremos lo mismo con el otro término. X a la menos 4. Ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces sería 4x, recortemos n más 1, menos 5 más 1, eso es igual a menos 4. Hasta ahora hacemos la parte de abajo, que es lo mismo, menos 5 más 1, menos 4. Menos 3x, estamos en nuestro siguiente término, menos 4 más 1, eso es igual a menos 3. Hacemos lo mismo de la parte de abajo, menos 3. Entonces hicimos lo mismo que hicimos aquí, lo hicimos acá. Como podemos ver, podemos simplificar. Nos queda menos x a la menos 4, más menos y menos es igual a más x a la menos 3. Pero no podemos dejar nuestros exponentes con signo negativo, vamos a ponerlos con el signo positivo. Para esto, solo nos pasaremos para abajo. Así, sin olvidar nuestra constante de integración. Pasamos a nuestra siguiente integral, la cual la vamos a resolver muy parecida al problema anterior, ya que igual acomodaremos nuestra integral para poder aplicar la fórmula. Cada variable la subiremos para acomodar los signos y poder, como mencioné, aplicar la fórmula. En este caso pasa como x a la menos 3 y este término como x a la menos 7. Listo, ahora aplicaremos nuestra fórmula. Nuestro exponente siempre va a ser la n y le sumaremos 1. Entonces sería x menos 3 más 1 es igual a menos 2. Haremos lo mismo de la parte de abajo, menos 2. Más 6x menos 7 más 1 es igual a menos 6 entre menos 6. Como podemos darnos cuenta, aquí podemos simplificar. Aquí tenemos nuestro exponente con signo negativo y como sabemos no lo podemos dejar así, así que lo pasaremos para abajo de la siguiente manera. Pero recordemos que aquí tenemos un 1, solo lo ponemos ahí. Ahora pasaremos con el siguiente término, el cual es este. Como podemos observar aquí, tenemos un más y un menos, entonces sería menos x. Aquí ya bajamos nuestro exponente y se hace positivo, más c. Ahora para resolver el ejercicio número 15 tenemos nuestra función. Como es una suma, entonces vamos a integrar ambas variables por separado, como viene aquí. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. X a la 3 más 1 más x a la 1 medio más 1, que en este caso también podría ser 2 medios. Resolviendo las sumas, sería x a la cuarta sobre 4 más x a la 3 medios sobre 3 medios c. Aquí, como en la parte de abajo tenemos una fracción, lo que vamos a hacer es voltearla nada más, quedándose el 3 abajo y el 2 arriba con la x. Ahora, para simplificarla, tenemos x a la cuarta sobre 4 más 2
Aquí esto se hace a raíz sobre 3 más c. Y este sería nuestro resultado. Ok, para el ejercicio número 16 tenemos nuestra función. Como podemos ver, es un binomio al cuadrado. Lo que vamos a hacer es resolverlo de esta forma. Entonces, ya al tenerlo así, vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a integrar cada variable por separado, puesto que están separadas por una suma. Entonces sería x4 más 1 más 2x al cuadrado más 1 más, aquí pues ya nada más se le agrega la x. Así. Ahora vamos a resolver las sumas. Así sería el resultado. Resolviendo el ejercicio número 17, podemos ver que es parecido al ejercicio anterior, un binomio. Entonces lo primero que vamos a hacer será resolverlo y después aplicar nuestra fórmula. Será y4 más 1 más 8y3 más 1 más 16y 2 más 1 más c. Ahora, lo que vamos a hacer será resolver las sumas. Nos daría como resultado esto, pero como podemos ver, podemos simplificarlo. Terminaría siendo, sería 8 entre 4, 2. Y este sería nuestro resultado. Para resolver el ejercicio número 18, lo que vamos a hacer en nuestra función será multiplicar la y cuadrada por lo que tenemos en el paréntesis. Daría como resultado lo siguiente. Después de esto, lo que vamos a hacer será aplicar nuestra fórmula. Para resolver esto, lo vamos a resolver por separado, puesto que hay una resta. Entonces sería... ¡Shh! ¡Silencio! 4 más 1 sobre 4 más 1 menos 3y. Ahora vamos a resolver las sumas. Ahora, como podemos ver aquí, podemos simplificarlo ya que es 3 sobre 3, lo que haría que solo se quedara la y cúbica. Y este sería nuestro resultado. Ahora con el ejercicio número 19, lo que vamos a hacer con nuestra función será pasar la variable con exponente hacia arriba para que multiplique toda esta sección. Como el exponente es positivo, pues va a pasar como negativo, y lo que vemos a continuación será multiplicarlos. Entonces será x a la menos 2 por x a la 4, que dará como resultado x al cuadrado, menos 2x a la menos 2 y x a la 3, dará como resultado solamente x, más x a la menos 2 por 1, que solamente sería x a la menos 2. Lo que vamos a hacer es, aplicando la fórmula, sacarle la integral a las variables. Aquí sería x a la 3 sobre 3, puesto que sería 2 más 1 según la fórmula. Después aquí sería 2x al cuadrado más x a la menos 1 más. Aquí primero vemos que esto se puede simplificar, puesto que es 2 sobre 2, lo que hace que solamente quede x cuadrado. Y aquí sería más por menos, menos. Ahora, la variable tiene un exponente negativo. Lo que vamos a hacer será pasarlo para abajo para que el exponente se haga positivo. Y este sería nuestro resultado. Para resolver el ejercicio número 20, tenemos la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es pasar la variable hacia arriba para que multiplique toda esta sección. Aquí es raíz de x, lo que es equivalente a x a un medio. Y al momento de pasarlo para arriba, su exponente positivo pasa a ser negativo. Ahora vamos a multiplicar de esta forma. Sería x a la menos 1 medio por x a la 6 medios, que daría como resultado x a la 5 medios. Puesto que 6 medios es equivalente a x a la 3, después sería 3x a la 3 medios, puesto que es x a la menos 1 medio por 3x a la 4 medios, que es equivalente esto a 3x al cuadrado, más x menos 1 medio.
puesto que he multiplicado x a la menos 1 medio por 1. Ahora empezamos a aplicar nuestra fórmula que viene aquí. Entonces aquí terminaría siendo x 7 medios, puesto que sería 5 medios más 1 y 1 es igual a 2 medios, entonces terminaría siendo de esta forma, menos 3x 5 medios más x a la 1 medio. Ahora lo que vamos a hacer es que la parte de abajo, como es exponente fraccionario, lo único que haremos es voltearlo. El 7 quedaría abajo y el 2 se pondría arriba. Al igual que en esta parte. Bueno, ahí lo voy a cortar, pero... El segundo sí está bien. Lo puse todo. Ahora lo que haremos será hacer los exponentes fraccionarios a raíz. Y este sería el resultado.